En su historia, Roma tuvo numerosos líderes legendarios. Adriano, Marco Aurelio y Julio César siempre figuran entre los más recordados, pero ninguno fue tan poderoso como Augusto, considerado por muchos historiadores como el mayor emperador que Roma haya tenido. Sígame mientras exploramos la historia que abordaremos en nuestro video de hoy. Augusto, cuyo nombre al nacer fue Cayo Octavio, probablemente llegó a este mundo en septiembre del año 63 a.C., en una pequeña propiedad en el Monte Palatino, muy cerca del Foro Romano. Su familia paterna provenía de la ciudad de Velletri, ubicada aproximadamente a 40 kilómetros al sureste de Roma. Además del nombre que recibió en su infancia, Augusto también obtuvo el cognomen Torinos, posiblemente celebrando la victoria de su padre en Turi sobre una banda rebelde de esclavos que ocurrió algunos años después de su nacimiento. Su familia era muy poderosa. Su bisabuelo paterno, Cayo Octaviano, fue un tribuno militar durante la Segunda Guerra Púnica. Su abuelo ocupó varios cargos políticos locales y su padre, llamado Cayo Octavio, fue gobernador de Macedonia. Su madre, llamada Atía, era sobrina de Julio César. Después de su nacimiento, debido a la superpoblación en Roma, Octaviano fue llevado a la aldea natal de su padre para ser criado. Sin embargo, a la edad de 4 años, su padre falleció, lo que provocó importantes cambios en su familia y, por ende, en su vida. La madre de Octaviano buscó un nuevo esposo para él, casándose con Lucio Marcio Felipe, un exgobernador de Siria, para mantener su estatus y relevancia. Felipe, poderoso e influyente, afirmaba ser descendiente de Alejandro Magno, logrando alcanzar el puesto máximo de la República en el año 56 a.C., convirtiéndose en cónsul. Aunque esta posición era beneficiosa para la familia de Octaviano, él no era muy feliz. Su padrastro mostraba poco interés en él, dejándolo de lado para atender otros asuntos. En cambio, su crianza fue en gran parte responsabilidad de su tía Julia, hermana de Julio César. Sin embargo, Julia murió entre los años 52 y 51 a.C., lo que afectó profundamente a Octaviano. A partir de ese momento, su madre y su padrastro tomaron un papel más activo en su crianza, acelerando su madurez y haciéndolo asumir responsabilidades significativas. 4 años después, Octaviano vistió la toga virilis y fue elegido para el Colegio de Pontífices en el año 47 a.C. Al año siguiente, se le encargó la organización de los Juegos griegos en honor al templo de Venus Genetrix. Lleno de energía y ansias de demostrarse a sí mismo, Octaviano expresó su deseo de unirse a la campaña de César en África, pero su madre protestó y no lo permitió. En el año 46 a.C., finalmente, le dio permiso para unirse a César en España, donde planeaban enfrentarse a las fuerzas de Pompeyo. Sin embargo, Octaviano enfermó y no pudo viajar, recuperándose posteriormente. Cuando finalmente se unió a la lucha en un barco, naufragó después de desembarcar con algunos compañeros. A pesar de este contratiempo, impresionó a su tío, abuelo Marco Valerio Patércolo. Después de este encuentro, César permitió que Octaviano compartiera su carruaje, y al regresar a Roma, lo nombró su heredero y principal beneficiario en un Nuevo Testamento. Finalmente, las cosas estaban mejorando para Octaviano, y todo parecía ir bien en la vida de Julio César, quien a lo largo de los últimos 20 años se había convertido en una de las figuras más legendarias de toda la historia romana. La historia romana, habiendo conquistado territorio en la Galia y logrado poner de rodillas a la República Romana después de vencer a las tropas de su principal enemigo, el gran general Pompeyo, tuvo un giro trágico al final de la República. Un numeroso grupo de senadores, envidiando el gran poder de César, decidió asesinar al entonces dictador de la República Romana. Era marzo del año 44 a.C., después de recibir numerosas puñaladas y ser traicionado incluso por su ahijado Bruto. El poderoso César murió solo y derrotado en el frío suelo del Senado.
Sin embargo, lo que los conspiradores no sabían era que César dejó un heredero, el joven Cayo Octaviano. César no tenía hijos legítimos vivos bajo la ley romana, así que, como se mencionó anteriormente, adoptó a Octaviano, su sobrino nieto, convirtiéndolo en su principal heredero. Más tarde, Marco Antonio acusó a Octaviano de haber logrado su adopción por César a través de una relación romántica, aunque la acusación de Antonio fue considerada como calumnia política. En esa época y en muchos otros momentos de la historia, esa forma de calumnia era popular para desacreditar a los oponentes políticos, acusándolos de tener una relación inapropiada. A pesar de ser un ataque infundado en gran parte de las ocasiones, esta estrategia a menudo surtía efecto. Cuando César murió, Octaviano estaba estudiando y recibiendo entrenamiento militar en Apolonia, en la región romana de Iliria, ubicada al noroeste de los Balcanes, según los historiadores. Su reacción fue una mezcla de tristeza e incredulidad ante la derrota y traición de César. Después del evento, algunos militares le aconsejaron refugiarse en Macedonia por temor a que los asesinos de César fueran tras él, pero Octaviano rechazó esta actitud cobarde. En lugar de huir, navegó hacia el territorio de Italia. Después de desembarcar en el este, Octaviano descubrió el contenido del testamento de César y decidió honrar su memoria, convirtiéndose en heredero no solo de 2/3 de sus propiedades, sino también de su legado político. Adoptó el nombre de su tío abuelo, Cayo Julio César. Sin embargo, Octaviano se enfrentó a desafíos debido a sus recursos limitados para ingresar con éxito a los niveles superiores de la jerarquía política romana. Después de recibir una cálida recepción de los soldados de César, exigió una parte de los fondos asignados por César para la guerra planificada contra el Imperio Parto en el Medio Oriente. Esto totalizó 700 millones de sestercios almacenados en Brundisium, el lugar de preparación en Italia para operaciones militares en el este. Más tarde, en el 44 a.C., sin permiso oficial, Octaviano se apropió del tributo anual enviado desde la provincia del Oriente Próximo a Roma. Fortaleció sus fuerzas personales con los legionarios veteranos de César y tropas designadas para la guerra parta. Reunió apoyo enfatizando su estatus como heredero de César en su marcha hacia Roma a través de Italia. La presencia de Octaviano y los fondos recién adquiridos atrajeron a muchos, conquistando a los ex-veteranos de César estacionados en la campaña. En junio, formó un ejército de 3.000 veteranos leales, pagándoles un salario de 500 sestercios cada uno. Llegó a Roma el 6 de mayo de 44 a.C., encontrándose con el colega consumado de César, en una tregua incómoda con los asesinos del general. Recibieron una amnistía general el 17 de marzo, pero Antonio logró expulsar a la mayoría de ellos de Roma con elogios inflamados en el funeral de César, aumentando el odio público hacia los asesinos del general. Marco Antonio acumulaba apoyo político, pero Octaviano aún tenía la oportunidad de rivalizar con él como el principal miembro de la facción que apoyaba a César. En septiembre, Marco Tulio Cicerón comenzó a atacar a Antonio en una serie de discursos, retratándolo como una amenaza para el orden republicano. La situación se complicaba para Marco Antonio, ya que la opinión pública se volvía en su contra. Además, su año en el poder consular llegaba a su fin. Tratando de resguardarse y mantener algún poder, Antonio intentó aprobar leyes que le asignaran la provincia de la Galia Cisalpina. Mientras tanto, Octaviano construyó un ejército privado en Italia, reclutando veteranos cesarianos. El 28 de noviembre de 44 a.C., conquistó 2 de las legiones de Antonio con una oferta financiera generosa. Ante la gran fuerza de Octaviano, Antonio vio el peligro de quedarse en Roma y, para alivio del Senado, dejó Roma para dirigirse a la Galia Cisalpina, que se le entregaría el 1 de enero. Sin embargo, la provincia ya había sido asignada a Bruto, uno de los asesinos de César,
quien se negaba a ceder su control. Ante esta situación, Antonio sitió Mutina y rechazó las resoluciones aprobadas por el Senado para detener el conflicto. El Senado, debilitado y sin un ejército para hacer cumplir sus resoluciones, brindó una oportunidad a Octaviano, que ya contaba con un buen número de soldados bajo su comando. Cicerón defendió a Octaviano en el Senado contra las provocaciones de Antonio sobre su falta de linaje noble, diciendo que Roma no tenía un ejemplo más brillante de piedad tradicional entre los jóvenes que él. Debido a la insistencia de Cicerón, el Senado nombró a Octaviano senador el 1 de enero de 43 a.C. Además, Octaviano recibió el imperium pro praetore, o el poder de mando que legalizó su comando de tropas, lo que le permitió ser enviado para Aliv y Sar, junto con Aulo Hircio y Cayo Vibio Pansa, los cónsules de la República Romana, en el año 43 a.C. El 7 de enero, Octaviano asumió este papel, una fecha que más tarde celebraría como el inicio de su carrera pública. Para los dos cónsules, la conclusión fue trágica. Ambos murieron. Sin embargo, para Octaviano, el desenlace fue glorioso. Las fuerzas de Marco Antonio fueron derrotadas en la batalla del Foro de los Galos, el 14 de abril, y también en la batalla de Mutina, el 21 de abril. Esto obligó a Antonio a retirarse hacia la Galia Transalpina, marcando la primera gran victoria de Octaviano y dándole un pequeño destello de la gloria que anhelaba. Después de saborear la victoria, Octaviano no pudo descansar, ya que muchos desafíos aún lo esperaban. Estaba destinado a enfrentar numerosos enemigos para alcanzar el pináculo de Roma. La lucha política se intensificó, con Marco Antonio perdiendo apoyo y siendo expulsado de Roma por el Senado. Mientras tanto, Octaviano, respaldado por la facción que apoyaba a César, se encontró en una posición cada vez más fuerte. En este escenario, Octaviano también tuvo que lidiar con la rivalidad dentro de la facción cesariana. Marco Antonio, a pesar de haber perdido apoyo, aún era una figura influyente. Octaviano, por su parte, consolidó su posición al ser nombrado senador y recibir el poder de mando. Sin embargo, la lucha por el control y la sucesión de César estaba lejos de terminar. La situación se volvió más complicada cuando Marco Antonio, en un intento por asegurar su propio poder, buscó apropiarse de la provincia de la Galia Cisalpina. Sin embargo, Octaviano, en una jugada audaz, construyó un ejército privado en Italia, reclutando veteranos cesarianos y reforzando sus fuerzas. La estrategia de Octaviano de pagar generosamente a los veteranos y asegurar su lealtad demostró ser efectiva, atrayendo a muchos a su causa. El enfrentamiento entre Octaviano y Marco Antonio se tornó inevitable. Octaviano, respaldado por sus fuerzas leales, se destacó en la batalla del Foro de los Galos y la batalla de Mutina, estableciéndose como una figura prominente. La habilidad política de Octaviano también se hizo evidente cuando logró el reconocimiento del Senado y consolidó su posición como senador, a pesar de las acusaciones de Marco Antonio. La rivalidad entre Octaviano y Marco Antonio continuó escalando, con tensiones crecientes entre las facciones cesariana y antoniana. Octaviano, con su aguda visión política, logró expandir su base de apoyo, atrayendo tanto a simpatizantes de César como a aquellos que veían en él una alternativa más favorable que Marco Antonio. Mientras tanto, la figura de Cicerón emergió como un defensor destacado de Octaviano en el Senado, subrayando su lealtad y destacando su papel como un ejemplo de piedad tradicional entre los jóvenes romanos. La retórica de Cicerón desempeñó un papel crucial en la legitimación de Octaviano como un líder político respetado. El ascenso de Octaviano no estuvo exento de desafíos y maniobras astutas. Aprovechando su posición y el apoyo popular, Octaviano logró asegurar la lealtad de las legiones y expandir su influencia. Con la muerte de Marco Antonio y la consolidación de su poder, Octaviano se embarcaría en el siguiente capítulo de su carrera, enfrentándose a nuevos retos
y preparándose para el papel más destacado en la historia de Roma. El escenario político de Roma se convulsionaba, y Octaviano, ahora consolidado como una figura prominente, se enfrentaba a una serie de decisiones cruciales. Con el respaldo del Senado y una creciente base de apoyo, su astucia política se puso a prueba. La rivalidad entre las facciones cesariana y antoniana continuaba, pero Octaviano demostraba ser un estratega hábil. A medida que Octaviano avanzaba en su carrera, se enfrentaba a un dilema estratégico: la relación con el influyente Marco Antonio. A pesar de la victoria en las batallas anteriores, Octaviano sabía que la situación podía volverse volátil. Decidió adoptar una postura diplomática, buscando una alianza con Marco Antonio para consolidar el poder y mantener la estabilidad en Roma. La astucia política de Octaviano se hizo evidente cuando, en un giro inesperado, se unió a Marco Antonio y a Marco Emilio Lépido para formar el segundo triunvirato en el 43 a.C. Esta alianza, sellada con la proscripción de enemigos políticos, llevó a la eliminación de figuras destacadas como Cicerón y Bruto. Aunque esta decisión mostró la habilidad pragmática de Octaviano, también marcó un giro oscuro en la política romana. El segundo triunvirato asumió el control de Roma, y Octaviano, junto con sus aliados, tomó medidas drásticas para asegurar su posición. La proscripción resultó en persecuciones y ejecuciones, consolidando el poder del triunvirato pero sembrando la discordia en la sociedad romana. A pesar de estos métodos brutales, Octaviano se esforzaba por presentarse como un líder necesario para restaurar la estabilidad en un periodo tumultuoso. La consolidación del poder no fue fácil, y Octaviano tuvo que enfrentarse a nuevas amenazas. La figura de Sexto Pompeyo, hijo del derrotado general Pompeyo, emergió como un desafío significativo. El control del Mediterráneo estaba en juego, y Octaviano se embarcó en una campaña militar para sofocar la amenaza de Sexto Pompeyo. La astucia y determinación de Octaviano se hicieron evidentes cuando logró la victoria en la batalla de Nauloco en el 36 a.C. Con la derrota de Sexto Pompeyo, Octaviano demostró ser un comandante militar hábil y consolidó aún más su posición en Roma. Sin embargo, la alianza con Marco Antonio comenzó a resquebrajarse debido a su relación con Cleopatra, la reina de Egipto. Los rumores de una posible alianza matrimonial entre Marco Antonio y Cleopatra generaron tensiones en Roma y alimentaron la hostilidad hacia el triunvirato. En el 31 a.C., la situación llegó a un punto crítico en la batalla de Accio, donde Octaviano enfrentó a las fuerzas combinadas de Marco Antonio y Cleopatra. La astucia militar y la determinación de Octaviano prevalecieron, llevando a una victoria decisiva. Marco Antonio y Cleopatra se suicidaron, marcando el fin del segundo triunvirato. Octaviano, ahora sin rivales significativos, regresó a Roma como el líder supremo. Su influencia era innegable, y el Senado le otorgó el título de Augusto en el 27 a.C., marcando el inicio del Principado y el final de la República Romana. La hábil combinación de astucia política y habilidades militares de Octaviano había transformado a Roma y sentado las bases para el surgimiento del Imperio Romano. Con la victoria en la batalla de Accio, Octaviano emergió como el líder supremo de Roma, pero su visión trascendía la mera conquista militar. El astuto estratega comprendió que el resurgimiento de la estabilidad requería un cambio en la estructura de gobierno. En el 27 a.C., Octaviano, ahora conocido como Augusto, marcó el inicio del Principado, una nueva era en la historia de Roma. Augusto se esforzó por presentarse como un restaurador de la República, aunque la realidad era que Roma estaba ingresando en una fase imperial. Su habilidad para equilibrar la tradición republicana con las necesidades de un imperio en expansión le aseguró un amplio apoyo. El Senado, buscando estabilidad,
Le otorgó poderes extraordinarios y lo consagró como el princeps, o el primer ciudadano, un título que encubría su posición de liderazgo absoluto. Aunque Augusto mantenía las formas republicanas, su control sobre el gobierno era innegable. Adoptó una serie de reformas administrativas y sociales que transformaron la estructura de Roma. Desde la creación de la Guardia Pretoriana hasta la promoción de la moral y las tradiciones familiares, Augusto buscaba consolidar el poder imperial y garantizar la prosperidad de Roma. El año 27 a.C. marcó el comienzo de un extenso período de estabilidad, conocido como la Pax Romana. Durante este tiempo, Augusto se esforzó por mantener la paz interna y expandir las fronteras del imperio. A través de hábiles estrategias diplomáticas y campañas militares exitosas, el Imperio Romano floreció bajo su liderazgo. Augusto también mostró un interés especial en la revitalización cultural de Roma. Su mecenazgo hacia artistas y escritores contribuyó al renacimiento de Augusto, un período en el que la literatura y las artes florecieron. Este resurgimiento cultural contribuyó a la creación de un legado duradero que aún perdura en la memoria colectiva. Sin embargo, la vida de Augusto no estuvo exenta de desafíos personales. La tragedia tocó su puerta cuando su heredero designado, Marco Agripa, y sus nietos murieron prematuramente. Aunque Augusto tuvo que adaptar su sucesión, nombrando a su hijastro Tiberio como su heredero, su legado como el primer emperador de Roma ya estaba firmemente establecido. Augusto gobernó durante casi 4 décadas, marcando una era de transformación y estabilidad para Roma. Su muerte en el 14 d.C. no solo dejó un vacío de poder, sino también un modelo para los futuros emperadores. La huella de Augusto perduró en el tejido de Roma, y su principado se convirtió en un precursor esencial del Imperio Romano que dominaría el mundo mediterráneo durante siglos. La historia de Augusto es la narrativa de un hombre que, a través de astucia política, habilidades militares y una visión audaz, llevó a Roma desde la agitación de la República hasta la estabilidad del imperio. Su legado sigue siendo parte integral de la historia romana, recordándonos que a veces son los líderes excepcionales quienes dan forma al destino de naciones enteras. En resumen, la fascinante historia de Augusto nos lleva a través de un viaje de intriga política, astucia militar y transformación cultural en Roma. Desde su ascenso como heredero de César hasta la consolidación de su poder como Augusto, el primer emperador de Roma, hemos sido testigos de los desafíos, las victorias y la complejidad de este período crucial. Ahora quiero invitarlos a todos a compartir en los comentarios lo que más les llamó la atención en esta historia. ¿Qué han aprendido de la vida de Augusto? ¿Su astucia política? ¿Sus estrategias militares? ¿O tal vez la forma en que moldeó el futuro de Roma? Dejen sus comentarios, denle like si disfrutaron de la narrativa, y no olviden suscribirse al canal para no perderse los próximos episodios. La historia de Augusto es solo una pieza del fascinante rompecabezas que es el pasado de Roma, y hay mucho más por explorar. Manténganse atentos para más historias cautivadoras y educativas. Hasta la próxima.